Palabra viva. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos, una vez más en esta noche. Damos gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad, por la honra que nos confiere de poder ser instrumento en sus manos. Y ciertamente que dependemos de Dios siempre, siempre. Como decimos, no es un cliché, es palabra bíblica incluso, y es una realidad vivida. Para esto nadie es suficiente. Hay momentos en que necesitamos la fortaleza de Dios emocional, siempre espiritual, pero hay días que necesitamos físicamente la fortaleza de Dios, porque no siempre estamos quizá en la mejor disposición de la salud, y Dios entonces nos da la respuesta y nos dice que somos un ser integral en las manos de Dios, donde todas las partes tienen que estar en las manos de Dios para que nosotros podamos funcionar y para que podamos ser instrumentos en sus manos, para que Él nos pueda afinar y dar la nota melódica, armoniosa que Él espera de cada uno de nosotros. Así que damos gracias a Dios por este día, ya tenemos la fuerza del Señor y vamos adelante en Jesucristo. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos nosotros meditando en lo que Dios nos ha llamado a que pongamos atención, y es para que nosotros estamos en un proceso de transicionar. Y quiero también, además de pedir la atención de toda la congregación, de toda la iglesia, invitar también a los hermanos que reiterar, los que están en la televisión, en la radio, por las redes, a que juntos sigamos este recorrido que el Señor desde el 31 de diciembre pues ha estado trabajando, tratando con nosotros, e incluso unido a otros mensajes que por profeta, que Dios a través de su boca nos ha mandado mensajes diciendo que este es un año 2023 muy importante. Es un año donde hemos tenido ya enseñanzas reiteradas y que ya Dios espera de nosotros que esas pequeñas grietas, esos pequeños espacios que impiden un acercamiento pleno al Señor, pues puedan ser ya cerrados y podamos disponer el corazón completamente, aún en aquellas enseñanzas que quizás pudiéramos decir que son archisabidas, que el Señor la ha tratado con nosotros. Pero quiere el Señor que nosotros ya nos movamos de manera real a un nivel superior, cada uno en las áreas donde Dios quiere tratar con nosotros. Y eso es un asunto entre Dios y yo, como el retiro. Pero hay una intención especial de parte de Dios, y Dios siempre nos habla en cuerdas de amor, nos atrae con su regazo al corazón, nos habla, de manera que el Señor nos permita primero aquellos caminos que son menos tortuosos. Habrá pruebas, habrá aflicciones, pero que podamos nosotros poner atención a la voz de Dios para que se nos haga más fácil tomar la enseñanza que Él quiere y con ello seamos transformados hasta el nivel que Dios quiere. Y yo creo que este año es determinante para muchas cositas que Dios ha venido tratando ya desde hace tiempo, y por eso no es una casualidad que el Señor nos invita a que pasemos ya de un espacio a otro, de un nivel a otro, que transicionemos. Y en el día de hoy vamos quizá a meditar, a reflexionar en una palabra que ya le hemos tratado muchas veces, pero porque el Señor nos llama a que meditemos, a que revisemos otra vez, y hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista que diríamos la dificultad es un transporte hacia la transición. Amén, mis hermanos. Tomamos esa idea entonces para que iniciemos a ver algunos textos de la palabra de Dios. La dificultad es un transporte hacia esa transición que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Vamos al libro de Romanos capítulo 15 en el verso 4
y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, verso 4. Voy a esperar que usted llegue. Creo que ya todos los que estamos aquí, los que están buscando ya buscaron. Otros están atentos aquí a la pantalla. Es bueno el ejercicio, mis hermanos. Todo se fortalece con el ejercicio. Y entre tantas veces que venimos a la iglesia, si nosotros también buscamos aquí, yo le felicito si usted tiene un mayor hábito de búsqueda en sus casas, pero aproveche este espacio porque ya usted está aquí y usted ejercita el aprender a buscar, a moverse en los libros, a tener la destreza para marcar. Y no desaproveche este espacio, siempre busque, abra su celular, su iPad, su Biblia, aunque a veces yo mismo ya he buscado la palabra y por facilidad me centro en esta, que está más grande. O quizá el instrumento va un poco rápido en esa oportunidad y para yo no perderme el mensaje. Pero el ejercicio siempre va a ayudar a fijar el aprendizaje y a fortalecernos en ese aspecto. Dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso hablaba de que vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios y en mensajes que ya Dios ha tratado con nosotros, pero comienza el Señor diciendo que esas cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza y que cada vez que podamos revisarla, retomarla, meditar en ella, dispongamos el corazón y lo hagamos. Porque va a llegar un momento que quizás esa partecita que nos falta, esa grieta que todavía hay que ya sellar, pues quizás la conseguimos en un momento leyendo quizás ese mismo texto una y otra vez. Y fíjense que yo me imagino que si el Señor abriera el cielo y hablara con voz audible, yo me imagino que Él no diría nada nuevo de lo que ha dicho en la palabra de Dios. Yo no creo que Él diga algo diferente. Si Él una vez más hablara a la humanidad como le habló a Moisés con voz audible cara a cara y abriera el cielo y enunciara algunas palabras, yo creo que Él hablaría lo que ya le expresó en su pensamiento aquí escrito en las Sagradas Escrituras y que fue vivido y encarnado por Jesucristo, que es la imagen de ese Dios invisible. Me ministra saber cómo se separa toda duda de nosotros cuando queremos nosotros mismos contestarnos si ciertamente esta es la palabra de Dios. Hay hechos impresionantes, hay detalles que usted tiene que atribuírselo a algo o a alguien porque sencillamente son extraordinarios. Pero la verdad es que cuando usted medita en la encarnación de la palabra en la persona de Jesús, es imposible que usted no pueda concluir que una mente superior, que algo sobrenatural diseñó todo esto. Porque usted puede agarrar toda la profecía del Antiguo Testamento y todas señalaban a alguien que había de venir. Y ciertamente fue anunciado, fue profetizado, pero usted encontrar a esa persona y pasarle todo eso, y no solamente pasárselo para que él lo estudiara, él mostró que él se lo sabía, pero póngase que lo estudió y póngase que duró toda su niñez y juventud estudiándolo, encarnar eso de la forma que fue escrito, eso no hay forma de que ningún humano pueda hacer eso. Imagínense que se está grabando una película y que se le da un papel, no hay forma de que alguien pueda vivir ese personaje de la manera que Jesucristo lo hizo, habiendo sido anunciado miles de años anterior a él, y después hacerlo como, según y conforme lo había establecido el Señor. No hay duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay duda de que esta es la palabra de Dios y que Él vino a mostrarnos la imagen del Dios invisible. Por eso tenemos que meditar en ella sin ninguna duda. Y mientras más tú te expones a ella, más se despejan esas ambigüedades y esas dudas. Comentaba con mi hermano y pastor Carlos Reyes que quizás esta es una de las épocas más difíciles de creer.
Antes hubo persecuciones, pero hay demasiada información, demasiados científicos rebatiendo, PhD, con teorías lógicas, palpables. Pero yo no sé usted, pero yo cada vez lo que hago es que esas grandes cosas me inspiran a creer más en Dios. Cuando yo veo algo del cuerpo humano, que es lo que para mí lo que más me maravilla siempre, cómo eso se interconecta, cada aparato del cuerpo humano, cada sistema, es impresionante. Coja la naturaleza y comience a ver los árboles, las montañas, coja el reino animal, coja lo que usted quiera de la creación de Dios. Y no hay forma de que alguien diferente a un ser supremo haya coordinado tantos detalles. No hay forma, mis hermanos. Por eso el Señor dice que todo esto que se escribió fue para nuestra enseñanza, para que meditemos en ella. Segunda de Timoteo 3:16, meditamos en la palabra en esta noche, reflexionamos sobre algunos textos que nos van a llevar a entonces estacionarnos en esa meditación de que las dificultades no son más que un transporte hacia la transición de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, segunda de Timoteo nos dice en el capítulo 3, verso 16, dice, reforzando lo anterior, que toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para que tengamos la enseñanza. Todo se escribió para enseñanza nuestra. Dice, para redarguir, es decir, para traer convicción a nuestros corazones. Si había duda, con la palabra se aclaran las dudas. Viene la certeza, dice para corregir, que es para arreglar y poner en orden las cosas de nuestras vidas. Eso hace la palabra de Dios. Dice para instruir en justicia, es decir, para disciplinarnos hasta el modo de pensar y actuar a la manera de Dios. Eso es la palabra de Dios. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Es decir, y eso ya el pastor nos lo ha enseñado muchas veces, aún en el término original de donde está escrito este término, que es alcanzar la madurez. ¿Por qué? Porque hay varios niveles espirituales en el creyente. ¿Qué te da la palabra? Que tú te puedas transicionar, mover en los diferentes niveles. Y el pastor ha hablado ya de él. Nepios, paidion, huios y todos los otros. Hay muchos estudios que hemos tratado sobre eso. Entonces, quiere el Señor que el hombre alcance la madurez en su iglesia, como creyente, como hijo de Dios, y que nos movamos. ¿Cuántas veces habrá predicado el pastor ese mensaje de los niveles espirituales del creyente? Pero ya quiere el Señor que si alguno ha estado estacionado en este año 2023, podamos movernos, porque es la voluntad de Dios que podamos transicionar en alcanzar esa madurez. Entonces dice el Señor, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué quiere el Señor entonces que surja, que pasemos de un nivel? No solamente para que sepamos que pasamos y que nos movimos, sino para que ahora estemos preparados para toda buena obra. Y toda buena obra puede ser desde nuestro buen obrar, nuestras buenas relaciones, hasta poner los dones y talentos al servicio de Dios. Comentaba también, porque siempre que tenemos enseñanza, comentamos entre los pastores, que cuando a uno se les revela que la Biblia dice, porque tú puedes tener la información, tú puedes haber comprendido el texto, se te puede revelar ese texto, son niveles diferentes, pero hay un nivel superior que es disponer el corazón para vivir y poner en práctica esa revelación que Dios te ha dado. Podemos tener la información, pero no la entendemos. Podemos llegar al razonamiento lógico y personal, humano, de entender eso. Puede que se te revele que ya es el rema de Dios, que después de la revelación es muy difícil volver para atrás. Es como que eso es 3D. Ahora hay un nivel de resistencia humana en el ser humano, que es que todavía no dispone ni da el paso para vivir eso. Entonces, pero cuando te llega esa combinación de cosas, y tú entras en la dimensión de que si Dios dijo en su palabra que los dones son para edificación de la iglesia, oiga, yo no viviría tranquilo a partir de ahí, con un don que yo sepa que Dios me ha dado. Si Dios me dio el don de cantar, no es que el don solo sea usado en la iglesia. Ahora el target, el propósito principal es que sea para edificar a la iglesia.
Y usted puede decir, la iglesia es donde quiera que habitamos. Sí, ciertamente lo es, donde quiera que colaboramos. Pero hay una iglesia, hay un gimnasio espiritual que Dios ha establecido y sabemos que le estamos llamando iglesia a la congregación de los santos, donde Dios tiene un cuerpo que quiere preparar, que alcance madurez para usarlo para toda buena obra. Entonces, cuando a ti se te revela eso, si tú cantas, tú no te das el lujo de que tú no le cantes a Dios en la iglesia. Tú puedes cantar en todo lugar porque Dios no lo prohíbe. Si tú enseñas en la universidad, en una escuela, yo debo procurar que de alguna forma yo tengo que enseñar algo en la iglesia. Porque ese don es para edificación de la iglesia. Ahora, yo lo uso después donde Dios me lo permita. Si Dios te ha dado el don de interceder, tú puedes hacerlo en el secreto, en tu devocional, pero debes hacerlo con la iglesia. Cualquier don que Dios te haya dado, sea hasta hablar, sea edificar, sea ayudar a que los otros aprendan, lo que sea. Usted tiene que buscar la forma de que en la iglesia, porque dice la palabra, y si se te revela, que es para edificación de la iglesia. Yo tengo que, mire, que aunque sea decirle al pastor que me deje hacer algo, pero eso no excluye que tú lo guardes y no. Sí, yo lo uso en todas partes. En el caso personal mío, que me gusta enseñar, y que ya venía enseñando en la universidad, en el Infotec, en todas partes, yo anhelaba poner a enseñar algo en la iglesia. Y es la mayor honra que yo pudiera tener. Saber que estoy surtiendo el fruto para el cual Dios dice que es el don, para que la iglesia pueda ser edificada. Y para mí, mis hermanos, ha sido tan placentero que usted no tiene forma, porque el primero que le gusta enseñarme a mí mismo soy yo. Y aprender yo mismo de cosas, porque a uno se le olvidan las cosas. Por eso Dios nos manda a meditar la palabra, a reflexionarla otra vez, a volver a leerla. Usted sabe que a uno se le olvida, incluso y más estas cosas que son espirituales. Se enfría, se desconecta. Entonces, la mayor honra que a mí me digan que tengo tal tema, que hay discipulado, que voy para la radio, porque eso es, mire, yo estoy vivo por la delegación que Dios ha puesto a través del ministerio en mi vida. Espiritualmente hablando, yo agradezco que estoy vivo por eso, porque sabe Dios que quizás yo no tenía la voluntad así propia para decidir y acercarme a Él, y quizás pone en mí cierto grado de responsabilidad, y el Señor dice, yo voy a usar eso, que quizás es humano, pero lo voy a sacar a propósito, y eso es lo que Dios me ha revelado. Por eso yo le pido al Señor que me permita siempre asirme de cualquier delegación, porque es para mi propio beneficio. Pero ahí se cumple el propósito de edificar a la iglesia, si eso es posible. Entonces, dice aquí 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. Vamos a leer ese verso. Aquí realmente el Señor estaba dando lecciones sobre ciertos actos quizá pecaminosos de Israel. Pero dice 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para que si en algún momento esa enseñanza sirve de amonestación para nosotros, también la tomemos. Y el Señor, por eso dice que la palabra es útil para corregirnos, para redarguirnos y hacernos llegar a la convicción de cómo Dios quiere que nosotros procedamos hasta que maduremos y seamos preparados para toda buena obra. Vamos ahora al texto de Santiago, que pudiera ser entonces el texto base. Quise poner como antesala de por qué estamos meditando, de por qué estamos reflexionando, de por qué debemos ir una y otra vez a la palabra de Dios, porque aparte de que es un mandamiento, ahí dice el propósito para el cual Dios le envió. Y eso nos va a hacer bien. Santiago capítulo 1, en el verso 1, este fue el verso base que tomó el siervo amado Pastor Francis el miércoles pasado. Y nos dice Santiago, aquí Dios diciendo que Dios prueba la fe con pruebas. Dice Santiago 1, Santiago, siervo. Siervo dice que en ese escenario, esa palabra quería decir que él era esclavo y que él se consideraba como un esclavo del Señor. Un esclavo en su mayor dimensión es alguien que no se pertenece ni decide nada, sino que hace solamente lo que le dice su Señor. Y aunque ahí dice siervo, dice que la traducción que él quiso expresar era que él se sentía ser esclavo
de su Señor. Dice, es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él lo dice inmediatamente a las 12 tribus que están en dispersión y le dice salud. También esa palabra que es como extraña y salud, dice que la traducción es gozaos, que es lo que el pastor pues trataba con nosotros el miércoles pasado, y es la exhortación de que en medio de estas situaciones que él narra aquí, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenéis por sumo gozo, que el gozo, decía el pastor, tomé alguna nota, más que un sentimiento de alegría, es una actitud de confianza al saber que Dios está en control. Nosotros debemos procurar incluso el gozo en nuestro rostro, la alegría, la sonrisa si es posible. Pero no quiere decir que mantener el gozo es que siempre estamos sonriendo, porque hay dificultades. Incluso, decía el pastor, hay situaciones y lugares donde lo que hay es pena, dolor, que sería como incoherente, no dado a la prudencia de que usted ahí se esté con una carcajada, ¿verdad? Pero hay una confianza interior que es lo que se traduce como gozo, porque hemos puesto la confianza en que el Señor está en control de todas las cosas. Hay una alegría intrínseca basada precisamente en esa fidelidad de Dios para con sus hijos. Y por eso es que es posible mantener el gozo en medio de la aflicción. Entonces, dice aquí 3, sabiendo que la prueba, o sea, el entrenamiento de vuestra fe, ¿qué produce? Un fruto. Paciencia, dice el Señor. Entonces, siempre me recuerdo que también esa palabra la definió aquí el pastor Francia una vez y la trajo en inglés. Dijo, la busqué en inglés. ¿Usted se recuerda de eso? Él dijo, paciencia, a veces uno cree que es manifestarse pacientemente y que ser como calmado. No, hay un fruto que es la paz y está la mansedumbre. Ahora, él dijo que la traducción que le daba en inglés era la mejor, y es verdad, de ese día a mí como que se me reveló. Él decía, long suffering. O sea, soportar una dificultad con un grado de paz y precisamente mostrando la calma, la paciencia de Dios, pero en un asunto que hay una dificultad. Es ahí que se cultiva la paciencia que Dios llama como fruto. No es en una situación donde no está pasando nada, hay una dificultad y tú la puedes soportar hasta que Dios remueve esa condición y llegar entonces a la paz que así queremos estar. Pero fíjense cómo es. Entonces, esa prueba va a producir ese fruto en nosotros. Hace que fructifique. Entonces, dice inmediatamente, Primera de Pedro 1:6, hablando del mismo tema, de mantener el gozo en medio de la dificultad y que comencemos a ver de una vez y para siempre, que dispongamos el corazón para verlo así, porque yo creo que esto todo lo hemos escuchado, nos lo sabemos, de que Dios nos manda a mantener el gozo, de que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Dios quiere que meditemos un poquito y recordemos en este día que dispongamos el corazón para dar el paso y hacer que Dios pueda hacer viva esa enseñanza en nosotros. Y por eso, dice Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que es con fuego, ¿verdad? Que se funde, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga cómo que el Señor quiere encontrarnos. En gloria, en alabanza, en gozo que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, cuando el apóstol aquí, Pedro, haciendo un respaldo a la palabra de Santiago, dice esto. Fíjense que él no habla aquí, dijo 3 palabras, aflicciones, prueba y puesta a prueba, sometida a prueba vuestra fe. Y que nos alegremos. Usted se imagina que usted se levante en la mañana y como eso es bueno y es causa de alegría, pedirle al Señor que le mande sufrimiento. ¿Usted se imagina haciendo eso? Porque dice la palabra que nos gocemos
Y si usted quiere bienestar y quiere gozo, usted procura esas cosas. Pero usted se imagina pidiéndole a Dios eso. Yo no creo que lleguemos a ese grado de revelación, porque hay que saber que esas pruebas las orquesta el Señor. En su soberanía Él es que la permite, porque Él incluso sabe por qué camino de prueba que yo necesito pasar para Él transformar y Él poder ajustar ciertos aspectos de mi vida, formar el carácter, continuar formándolo. Entonces no es que yo ahora comience yo a crearme pruebas. No, Dios lo hace en su soberanía, porque de lo contrario sería tentar a Dios. Sería yo meterme en un asunto para obligar a Dios a que obre a favor mío. Eso sería tentar a Dios. Ahora, como llegan, y Jesucristo ya lo profetizó, de que habrían aflicciones, entonces estar listo para disponer el corazón de aceptar eso con gozo y dar el grado que Dios espera de nosotros como respuesta ante esas situaciones. Pero no sería fácil realmente, humano, como que yo me levante. Más bien cuando encontramos dificultad, lo que pensamos es que Dios ha sido infiel, que Dios se ha movido, que Dios nos ha abandonado. Y cuando tú pierdes la confianza en alguien, es muy difícil que tú le pidas ayuda. ¿Por qué el enemigo mete la cuchara en ese aspecto? Porque si tú perdiste la confianza en tu Dios, entonces tú no te vas a acercar a Él para pedirle ayuda. No va a ser digno de tu confianza. Entonces no podemos dejarnos espiritualmente ser engañados de ese tipo de cosas. Por eso Dios nos invita a que, a pesar de la dificultad y de la prueba, estemos conscientes y tengamos la convicción de que Dios está en control y que Él permite las cosas para que muchas cosas sean formadas, transformadas en nosotros, y también para que podamos transicionar a otro nivel que Él quiere. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino? Probablemente esa dificultad, ese problema, esa situación donde yo me encuentro. Entonces, las pruebas, las dificultades son una forma de Dios guiarte por lugares donde tú nunca irías por tu propia voluntad. Son para producir en ti lo que tú nunca serías capaz de producir por ti mismo. Yo lo puedo decir, a veces hasta yéndome para sitios. Yo no soy como Carlito, por ejemplo. Carlito se mete, que es una cosa que, incluso yo a veces digo, bueno, Dios lo tendrá que probar a este con cosas más fuertes. Porque para mí es una prueba, lo que para Carlito es un pan comido. Carlito, el pastor Carlos. Llegué como a la... O sea, hay cosas que él hace que a mí me cuestan trabajo hacerlas, pero Dios a veces hace que yo esté sin Carlitos para que yo pueda enfrentar mis retos y mis temores. Me lleva a un lugar donde yo por mi propio, dicen en el campo de peculio, por mi propia voluntad, yo no iría nunca. Y Dios, entonces si somos sabios y un día levantamos la decisión para que Dios tomara posesión de mi vida, y yo le dije, tú eres mi Señor, a partir de ahora dirige mi vida, y tenemos la convicción de eso, siempre creamos que Dios está en control. Y que aunque parezca una situación difícil, no es más que un transporte para que transicionemos y nos movamos a un nivel superior, porque Dios no nos quiere ahí. Siempre he dicho que en el camino donde estamos ahora es el lugar donde debemos estar. ¿Por qué? Porque Dios está tratando algo con nosotros. No es el lugar definitivo, pero Dios, qué bueno y es misericordioso en gran manera. Si supiera que yo en otro sitio sería mejor formado, me movería inmediatamente. ¿Por qué es lo que quiere que yo sea formado? Él no quiere sitio ni prueba. Eso es un recurso. Eso no es un propósito, no es un fin en sí mismo, es un medio que Dios usa. ¿Cuál? El que Él sabe que conforme a nuestro corazón nosotros necesitamos. Porque si Dios nos pusiera a elegir, elegiríamos el que más nos acomoda a la carne. Y no saldríamos nada transformado en el carácter. Entonces, mis hermanos, la pregunta que vendría es, ¿y cómo es posible ser paciente en medio de una dificultad, en medio de un problema? Bueno, la respuesta no es difícil. La única forma es si nuestra confianza está puesta en Dios. Es la única forma. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, yo creo que hay un verso que todos podemos recitarlo. ¿Sí o sí? ¿Cómo dice? Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno leer después de esa coma. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Por qué? Fíjense, no es que no importa lo que yo haga y entonces las cosas me van a salir bien. Eso no es lo que dice el texto, que yo haga lo que sea y como... Lo que Dios dice es que como tú eres un llamado de su nombre y Él te ha elegido para cumplir un propósito en ti, cuando una vez el corazón tuyo venga contrito, humillado, en arrepentimiento, con una disposición de conversión, hablando ante un error que hayamos cometido, Dios, que es el Todopoderoso, Él tiene la 1001 forma de hacer que eso obre para bien en tu vida. Pero es porque Él es sumamente poderoso. No es porque todo lo que yo decida hacer va a obrar para bien y simplemente. Amén, mis hermanos. Entonces, Dios sí tiene la fórmula para si hay un corazón que quiere revertir cualquier error, cualquier falla que hayamos cometido, Dios puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar un poquito de este líquido, que es muy bueno. Gloria a Dios. Entonces, dice otro verso poderoso, Filipenses 4:3. Creo que son los dos versos que más recita casi la iglesia, aparte de Juan 3:16. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, mis hermanos, como siempre nosotros hemos visto ese texto, que yo como que tengo todo el poder por cuanto yo estoy en Cristo para hacer cosas, como si yo fuera Superman en Dios. Y es verdad, en Dios haremos proezas. Pero si yo me fijo, ¿qué es lo que dice el verso 11 y el 12? El Señor, a través del apóstol Pablo, viene hablando eso y dice: no digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él está hablando de padecimiento, de sufrimiento, de dificultades, de situaciones. Entonces, tal y como lo dice la Biblia en la versión Dios habla hoy, que lo dejé para leerlo de último, después de la edificación del contexto anterior. ¿Qué es lo que dice esa Biblia? Yo creo que quizá una de las mejores traducciones que he podido ver. Dice, a todo puedo hacerle frente, gracias a que Cristo me fortalece. O sea, ¿qué es lo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Padecer las situaciones y las dificultades. No es que yo soy Superman, lo que viene diciendo el apóstol. Como yo estoy en Cristo, en Él, yo todo lo puedo soportar, todo puedo pasarlo, toda prueba puede tener buenos resultados en mí, porque Él me fortalece. Eso es lo que yo puedo en Cristo. No es que yo era Superman, como quizás no hasta hace mucho uno lo había entendido. Amén. Entonces, todo lo puedo en Cristo, en su voluntad y de acuerdo a su plan. Eso es lo que uno dice. Por eso la misma canción dice que es en Dios que haremos proeza. Dame timing, tía Lina. El tiempo. Dice, algo grande. ¿No se recuerdan de esa? Algo digno haremos en Dios. Haremos en Dios lo imposible. Grandes. ¿Pero en quién que lo hacemos? Haremos en Dios. Es en Dios. Haremos en Dios. ¿Por qué? Su gracia fuerte sobre mí. Entonces ahí dice, en Dios
haremos proezas, proezas. Y después dice, solo en Dios. Entonces queda claro en quién que yo puedo hacer todas las cosas. En Dios, que no va a violar su plan, que no va a violar sus mandamientos ni sus designios. Entonces yo ahora tengo la capacidad de cualquier situación, yo toda la puedo soportar en Cristo porque Él es mi fortaleza. Amén, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que meditemos en estas cosas, en este día, en esta noche. Que meditemos, que pensemos, que reflexionemos en esto. De hecho, el apóstol Pablo, ahí mismo en Filipenses 4 que yo leí ahorita, pero antes él decía, en el verso 8, él decía, escúchelo nada más, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué hacemos? Por eso estamos meditando y reflexionando en estos aspectos de la palabra de Dios en esta noche. Sobre todo, de cómo saber que en Cristo podemos tener el poder para entonces poder pasar cualquier vicisitud, cualquier circunstancia, cualquier prueba, problema, para transicionar al próximo nivel que Dios nos quiere llevar. No significa que estamos estancados. Y hablábamos de las vueltas que daba el pueblo. La misma vuelta, 6 días. La misma vuelta con punto y coma. Y dice, y volvían ellos al campamento hasta el último día, que entonces el día 7º ahí dieron la misma vuelta 7 veces, más 6 que llevaban. Pero Dios vio la obediencia del pueblo, haciendo lo mismo, estaba transicionando, repitiendo lo mismo, porque Dios se complace en la obediencia. Por eso nos va a mandar a, como decía el pastor, vaya y lávese. ¿Cuántas veces? 7. Con una sola era suficiente, y no era el agua, era el mandamiento. Por eso cuando el hombre se desvió, y por eso en esto meditar. Usted sabe que ese día, oiga bien, ¿por qué hay que ir otra vez a la palabra de Dios? Porque Dios tiene un momento para revelar cosas. Mire las que nos faltan. Es impresionante la palabra de Dios revelada. Ese día yo vi por qué era definitivamente que el profeta no salió a buscar al hombre. No salió ni a recibirlo. Porque el pastor explicó que él llevaba una serie de prebendas, 6,000 monedas de oro, qué sé yo, cuántas cosas. Él dijo, pero que tú vienes a comprar mi favor. Y fue tan tal que no entendió, que le dijo, ve hasta el río, que parece que tenía cierta característica. Le puso veces y él dijo, no, pero mejor que yo me bañara en tal río, decía el pastor. O sea, que él vio algo que aparente, pero es que no es así que Dios trabaja. Dios puede hacer las cosas sin hacerlas. Cuando usted medita en la soberanía de Dios, yo le compartía también a mis hermanos pastores lo siguiente. Oiga esto, a ver si usted me puede entender. Hay veces que en el chat de los pastores se mandan rogativas, peticiones. Hay veces no, eso es un bombardeo. Porque para eso estamos. Y en el grupo de la intercesión. Pero algunos tenemos una serie de ocupaciones y cosas. Y a mí se me ha escapado que se dijo, van a intervenir a una persona a las 8 de la mañana, ore por eso. Se me escapó y yo me recordé a las 6 de la tarde. Ahora bien, como yo sé que el Señor conoce mi corazón en su presencia y yo no he tenido información de qué ha pasado con el hermano que iba a ser operado a las 8 de la mañana y son las 6 de la tarde, yo me he hincado al Señor y le he hecho la misma oración como si fuera antes de la operación. Y le he dicho, Señor, tú conoces, yo intercedo con la misma intensidad. Es posible que la hayan operado, es posible que no, yo no sé cómo fue el resultado. Pero en el nombre de Jesús recibe esta oración. Y el Dios que opera en la eternidad, yo lo único que hice fue que ejercité en acción algo que ya Dios sabía. Es una locura. Pero para mí, yo vivo ese momentito como si yo estuviera en el eterno. Sin tiempo lo vivo y lo hago. Claro, no es que yo orquesto eso. Lo ideal es hacer la oración que sea flash y apartar si usted puede. Pero hay situaciones que no, son muchas también y estamos en una reunión, lo que sea, y se olvida. Pero yo he podido ejercitar eso, como si de repente viviera un momentito en la eternidad, donde no hay tiempo. Poderoso. Entonces dice Filipenses 4, que pensemos en esto, en las cosas buenas. Y miren, para terminar,
voy a comentar la vida de alguien de la Biblia. Si hay cosas buenas en quien pensar, en gente honorable, en gente que son dignos de buen nombre, yo creo que hay un personaje en toda la palabra que tiene esa característica. Entonces, si hay una historia de él, es bueno leerla. Y me refiero en este caso ¿a quién? A José. Quizás una de las historias que más se sabe en la iglesia, que hay películas, pero es bueno que usted va, y incluso el que le gusta la palabra, vuelve y la lee, y vuelve y la lee, y Dios te revela. Yo le decía a mi hermana Walkiria que yo he visto la película Facing the Giants, enfrentando a los gigantes, que vamos a ver si la damos el domingo, si hay condiciones, o no sé, hay un equipo que está organizando eso. Usted dirá, pero esa película ya yo la vi, ese es el gran error. Mire, si yo no la he visto, no exagerando, no estoy hablando de manera hiperbólica para decir que muchas veces, no, puntual, más de 40 veces. ¿Por qué? Porque tenía unos años que la veía cada vez que terminaba un grupo de docencia, de infoteo de la universidad, y ahí compartíamos una pizza y todo, pero era para hacer llegar la enseñanza. Y no hay una sola vez que yo la haya visto, que yo no haya visto algo diferente. Una sola vez no la he habido. Y tengo notas, e incluso cosas que el escritor no pensó decir eso, pero Dios te lo muestra. Solamente hay que tener corazón para que Dios te enseñe y tener disposición, porque la película dura 2 horas. Tienes que sentarte las 2 horas y decirle al Señor que tú estás para Él. Recuérdense que el bien más preciado de esta época es el tiempo. No podemos decirle a Dios de que lo mismo que te dije ayer, como dice el pastor, y aleluya. No, Dios se complace en el tiempo, mis hermanos. Para leer la Biblia usted va a tener que sentarse. Para orar usted va a tener que apartar un tiempo. Y para conectar, todo da tiempo. Y es lo que menos tenemos. Más fácil saca usted 1,000 pesos para que Yané ore por mí. Sí, mire, lleve esa ofrenda. A la franca que sí. O visitar a un enfermo, o ir a saber de alguien. Porque todo es tiempo. Entonces todo el tiempo tú lo tienes para ti. Tenemos una vida organizada, muy interesada hoy día. Y todo gira, de hecho hasta la misma vida de la fe, es quizá para yo ser formado, ser edificado, yo tomar y me convierto en esa esponja. Por eso cuando yo creo que ya me lo sé, yo como soy una esponja que solo absorbe, no estoy dispuesto quizá a participar y nada. Pero cuando usted llega a entender que usted puede ser una esponja ahora para que lo expriman, si es que usted se lo sabe, estará surtiendo el propósito y el don para que Dios le dio eso. Entonces, José es un personaje. Miren lo que dice aquí. Voy a leer nada más algunos versos salteados para apreciar la historia de la grandeza de este siervo de Dios. De hecho, es la historia de José la más comentada en Génesis. Por encima de lo que se habló de Abraham, por encima de lo que se habló de Isaac y de Jacob. Aunque se habló mucho de Jacob y toda su trayectoria, pero si usted se fija, a José se le dedicó más espacio de su historia. ¿Y por qué Dios decide hacer eso? ¿No será para que usted vuelva y la lea? Y vuelva y medite en la vida de este siervo que fue honorable. Y si hay algo honorable, algo de buen nombre, algo digno en esto, pensad y meditemos en eso. ¿Cuáles eran sus características? ¿Por qué Dios le honró de tal manera? ¿Por qué a pesar de tantas dificultades, Él simplemente la vio como un transporte a la transición? Y ciertamente fue llevado de nivel en niveles. Aunque lo desvestían a cada rato, Dios se proveía y lo vestía otra vez. Y le ponía el vestido de honra donde quiera que llegaba. Santo Dios. Dice en el Génesis 37, el verso 1, habitó Jacob en la tierra. Ahora yo quiero que usted quizá vaya conmigo medio rápido y ponga atención si lo ponen aquí o me escuchen, me dé su atención para frasearlo en unos minutitos nada más. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de ¿cuánto? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Aquí hay una causa de conflicto, aquí hay una causa de problema, aquí hay una causa de disensión entre la familia que se da. Y donde hay problemas y hay dificultades, yo debo verla a partir de ahora, porque todo lo puedo en Cristo, que me hace persistir en esa situación
como un medio o un camino para que yo pueda transicionar, un transporte. Aquí hay problema. Dice que estos muchachos tenían mala fama. Yo no sé si usted recuerda que Jacob tuvo muchos hijos. Tuvo 3, porque había una hembra. Jacob estaba enamorado de Raquel, ustedes saben, era su amada, pero Dios no, por asuntos que Dios, para tratar con Jacob, que era un engañador, y como ese era su detalle, Dios del engaño le sirvió a él 3 tazas. Él había servido una a su hermano y a Dios para formarlo, para que él pudiera ver en qué consistía, pero a la vez le estaba transicionando. Y entonces no le pudo dar a su amada, primero se casa con la hermana. Y la hermana en honra era tener hijos. Primero tuvo 4 hijos. Rubén, Simeón, Leví y Judá, los primeros 4. Luego, Raquel, que ya es su esposa, pasaron 7 años, ¿verdad? Pero luego hacen un pacto de 7 años más. No dice la Biblia que tuvo que esperar los 7 años más para entregarla a Raquel. Él honró los 14, pero se le entregó como esposa después del convenio. Sí, después de los 7, pero no tuvo que esperar los 14, dice la palabra. Y ella no puede tener hijos, no puede darle esa alegría, ese gozo que le está dando su hermana. Entonces, como antes, por cultura, se le asignaba una esclava, sobre todo los que eran de familia de cierto, que tenían la manera, dicen en el campo, que tenían posibilidades, se le asignaba esa como ayuda, esa esclava. Y Raquel, ¿verdad? Tenía a Bila, como dicen, y Lea, que fue la primera que se casó, la hermana mayor, hasta se lo justificó el padre, Labán, a Jacob, diciendo, no, es que aquí no se pueden casar las menores, mi hijo, no fue que yo te engañé, es que es así que va la ley, pero tranquilo, por 7 años más. Bueno, y después hablamos. Y no puede concebir Raquel, entonces le pide al Señor, porque había una ley, que si ella no podía concebir, podía darle a su esclava como esposa a su marido. Y ese hijo que era concebido se le cargaba la cuenta de la señora. Y entonces Bilha o Bila, que era la esclava de Raquel, tiene 2 hijos. Y tiene a Adán y tiene a Neftalí. Mientras que ella ya tenía 4. Aquella se sintió todavía infructuosa y dijo, oye, pero esta mujer está teniendo hijos y yo me he parado. Señor, ayúdame. No conforme con eso, dijo, Señor, pero yo también tengo una esclava que se llama Silpa. Vamos a dársela. Y se le dio por esposa. Y tuvo a Gad y tuvo a Aser. 4 tuvo Lea, 2 tuvo la primera esclava, 2 más la primera esclava. Y después Dios le coincide seguir a Lea teniendo más hijos. Y entonces tiene a Isaacar y tiene a Zabulón y tiene a Dina. Y vamos por 10 varones y una hembra, son 11. Pero vuelve Dios y dice, y se acordó, oigan que allá en el frío y oscuro sótano está Raquel, todo el mundo con hijos, la amada de Jacob, había un trato para Raquel, para Jacob. Y entonces dice que se acordó Jehová del ruego de Raquel y concibió y dio a luz a José. Llegó José. Entonces José, de los varones es el 11, pero José es el número 12 realmente. Es número de gobierno. Estaba destinado para ser gobernador, para ser puesto por honra en las naciones. Él es el número 12 y nació Benjamín. Luego ahí mismo muere Raquel en ese parto, que era realmente el número 13. El 12 de los varones, pero el 13. Yo vi que José era el número 12, número de gobierno, número que estaba predestinado para hacer lo que Dios hizo con él. Y dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Oiga, su padre dice que lo amaba más que a todos los hijos, por lo que había tenido en su vejez, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí Jacob, Israel, cometió realmente una conducta que quizás fue impropia, porque los sinsabores del favoritismo ya lo había vivido. Y sin embargo cayó en eso mismo, porque dice la palabra que Isaac, su padre, era Esaú su favorito.
y que la madre de Rebeca, el favorito era Jacob. Entonces, habiendo pasado por esa situación, motivado por un sentimiento, quizás lógico y entendible, era el hijo de su amada, el esperado por tanto tiempo. Ya estaba, usted sabe cómo se pone uno cuando tiene un muchachito ya avanzado en edad, que como que le coge como si fuera el abuelo. Y entonces todas esas cosas pasaron por José, pero incentivó el favoritismo. Y hacerle esa túnica y todas esas cosas, en cierto modo, él provocó que estos muchachos que tenían mala fama, y hay cosas, detalles que tú te pones a ver en la palabra. Por ejemplo, usted sabe que Judá tuvo unos hijos que eran malísimos, pero fíjese que Judá se casó con una mujer que no estaba en el linaje. No dice la Biblia que fue por eso, pero lo muestra, por algo lo muestra. Y de ahí nacieron esos hijos. Aquí hay unos hijos de una esclava que usted no sabe dónde era la descendencia de ellos, probablemente. Y dice que ellos tenían mala fama, pero todos tuvieron un comportamiento hasta que Dios los fue formando después, un comportamiento extraño. Entonces, estos muchachos eran problemáticos, todos ya, excepto José y Benjamín, que estaba chiquito, y José protegido. Entonces, finalmente, después del 37, dice que ellos intentaron matar por esa envidia, por ese sentimiento, por ese favoritismo que su padre le expresaba, decidieron matar a José. Y Rubén intervino y dijo, no lo maten a los hermanos que habían tramado todo eso. Vamos entonces a lanzarlo en una cisterna. Pero la cisterna estaba seca, no estaba lleno de agua y no se pudo ahogar el muchacho. Todavía siguen planeando cómo deshacerse de él. Entonces ahora interviene Judá y dice, no, vamos a venderlo mejor. Vamos a venderlo. Y es vendido por sus hermanos a causa del celo. Lo compra Potifar por allá. Más dice la palabra de Dios en Génesis 39. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Estoy en Génesis 39, verso 2 y el 3. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ciertamente José demostró desde que llegó que él oraba al Dios de su descendencia, al Dios de Israel, al Dios de las naciones. Él era obediente, pero no niega la palabra que quien hacía lo que pasaba era Jehová. José era obediente, ponía lo que él tenía que hacer, pero nunca se atribuyó que era producto de su obediencia. La obra es la certificación de la fe, pero no es lo que confiere la salvación, ni el milagro, ni el obrar de Dios. Sí, yo debo disponer el corazón para hacerlo así. Por eso dice, Jehová hacía que él prosperaba. ¿Quién lo hacía? Por eso él está en control, a pesar de esta dificultad que se está convirtiendo en un transporte para que José pueda transicionar a lo que Dios determinó para él, que iba a ser gobernador, jefe de naciones. Hacía yo José gracia en los ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, oiga, por allá, un hombre que ni lo conocía, y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice Génesis 39 que ahí mismo José fue acusado falsamente por la esposa, lo metieron en la cárcel. Allá dice que José comenzó a tener un comportamiento sin igual, que desde que llegó le armaron un falso testimonio, no pudo defenderse. Ya que José va bien, ya que lo han vendido, que lo tiraron en una cisterna, lo querían matar, al menos como esclavo pudo Dios ponerlo en honra, y otra vez ahora un falso testimonio. Cae en la cárcel, pero no bien cae allá, dice que Dios lo puso en honra, y el que dirigía la cárcel le delegó todo a José, y él no tenía que preocuparse de nada, porque José todo lo hacía mejor que lo que él lo hacía antes, y vuelve Dios y lo pone en honra a José, adentro de la cárcel. Pero José parece que está llevando un comportamiento que entiende que en medio de la dificultad y el problema Dios lo está transicionando, porque no le añade despropósito a Dios, ni surge una queja de él, ni una expresión de que Dios le ha abandonado, ni de deslealtad. ¿Por qué yo lo sé? Aunque la Biblia no lo diga textual, porque si no él hubiese obrado de otra manera. Él hubiese hecho como el chavo y todo yo, y ya está bueno y todas esas cosas. Sin embargo, después que usted pasa tantos problemas, usted llegará a un lugar y dar el grado. Eso dice que usted tiene su confianza en alguien, porque oiga, hasta dentro de la cárcel, eso no es posible. Si no es porque Dios está obrando y él ha puesto su confianza en Dios.
Y dice, y allí tomó José, lo puso en la cárcel, y el rey lo puso en honra, porque Jehová estaba con él. Y lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Oiga todo lo que dice. Ya usted sabe que ahí se encontró con dos muchachones que habían caído presos por delinquir ante el faraón. Y entonces tuvieron unos sueños. José practicó con ellos el arte que Dios le dio de poder descifrar los sueños. Y sucede que aconteció a sí mismo. Y José le dice ya como tal, que lo sacaron de la cárcel a uno, como José había dicho, oye, cuando tú te vayas, acuérdate de mí ante el faraón. Pero hay cosas que Dios no permite. Cuando Dios lleva un plan con alguien y Él lo quiere conservar de íntegro, sin que nadie le atribuya nada a nadie, sino que Dios quiere hacerlo Él, el hombre se olvidó de José. Pero no que se olvidó, dice la Biblia que pasaron 2 años José preso después de eso. 2 años, y un día el faraón estaba de cumpleaños y tuvo un sueño por allá y no había quien se lo descifrara a ninguno de los magos. Entonces dice, yo me recuerdo de un muchacho que está en la cárcel, oiga Dios, a favor de su siervo una vez más, haciendo que ahora transicione más lejos. Y le dice, mire, ese muchacho, él tiene interpretación de los sueños y lo que él nos dijo tal aconteció. Mándenlo a buscar. Y entonces ya usted sabe lo que pasó a partir de ahí. José interpretó los sueños del faraón y dijo él, a partir de ahí, no hay otro hombre que pueda ser puesto porque José le descifró el tiempo que venía, para ser el administrador, para ser el que dirija los destinos aquí en Egipto. Este es el hombre que debe administrar, porque ¿quién como él tiene la sabiduría del Dios de Israel? Y fue José sacado de la cárcel, dice que lo mandaron, báñenlo, pónganle un vestido nuevo, pónganle prendas y de todo, y fue otra vez vestido de honra José una vez más. Mis hermanos, en esto meditemos, en esto pensemos. Primero, la obediencia de José, y segundo, que nunca un problema, una situación, una dificultad fue un inconveniente para él saber que como quiera Dios estaba obrando. Y él no se detenía, él estaba avanzando aunque había problemas. Y muchos. Y Dios es como cuando usted está subiendo para Blanco en la bicicleta. ¿Cuántos han ido aquí? Algunos hemos subido. Es una inclinación continua, pero hay unas mesetitas de vez en cuando. Usted sabe que sí. Y uno descansa un chin ahí. Así mismo es Dios. Porque Dios no te va a dar un castigo, una prueba, vamos a decir, que tú no la soportes. Él provee esas mesetitas de descanso, de respiro, aunque otra vez hay que seguir dando pedales. Hasta que llegamos allá al teléfono y nos bebemos una Malta morena. Yo me lo he bebido porque no es fácil la resistencia. Entonces, mis hermanos, de ahí ya ustedes saben toda la historia del resto. José nombrado gobernador, los hermanos van, toda la historia de cómo sucedió, cómo José se la ingenió para que fuera toda la familia, hasta que finalmente llegó a la familia ya. Y José, los hermanos después que muere el padre Jacob tuvieron temor de él. ¿Y qué dijo José? ¿Qué dijo José? Dice, porque Dios me ha enviado a Egipto para preservación de vida. Ahí José entendió también él mismo todos los caminos por donde Dios le había permitido cruzar como un medio de transporte para que él pudiera transicionar en ese día. Y los muchachos se metieron en temor porque pensaban que después que se muriera su padre, él iba entonces a tomar represalias por el castigo de haberlo vendido como esclavo. Y le dice José, no, ¿acaso estoy yo en un lugar de Dios? Hasta lloró porque ellos pensaron eso de él. Yo no soy Dios para tomar juicio ni nada. Y le mostró su amor. Y así estuvieron durante el resto de esa historia de José. Mis hermanos, podremos pasar por situaciones que provocan desánimo, que no pueden quizá traer cosas buenas, sino no más que decepción en la vida. Pero ese no es el final. Tu historia no termina ahí. Dios no ha terminado contigo. Esa dificultad, ese problema no es más que un transporte para llevarte a un nuevo destino que Dios tiene para ti. Esa dificultad no es más que un camino hacia la transición. Así que mantente honrando a Dios, aún en medio de la dificultad. Honra a tu Dios, cree en Él, deposita tu confianza. Mantén el fruto de la paciencia activo, long suffering, soportando,
porque todo tú lo puedes en Cristo, porque Él te va a fortalecer. Porque tarde que temprano Él te moverá hacia el lugar que tienes reservado para ti. Mis hermanos, Dios dice que en esto pensemos. La dificultad, el problema puede ser un camino para nosotros transicionar también. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Para que el pastor Rafi nos eche la bendición y nos despida en esta noche, quisiera terminar contándole una historia que escuché por ahí. Dice que en el año 1952 unos padres vinieron de un pueblo de Macedonia y se instalaron en Estados Unidos, específicamente en Detroit. Uno de sus hijos era un jovencito que tenía muchas cualidades deportivas y él comenzó a jugar y él soñaba con jugar un día con los Detroit Tigers en las grandes ligas. Y dice que él comenzó a practicar, estuvo en el colegio, en la universidad y se destacó grandemente, tuvo mucho talento y fue observado. Sin embargo, no sé si era por la época o por la cultura, él tuvo que irse a la milicia y allá prestó un servicio, pero era joven todavía y retornó. ¿Y cuando retornó? Detroit Tigers lo firmaron y le dieron un contrato de 4 años para las ligas menores. El hombre, al ver su sueño realizado, dice que puso ahora mucho más esfuerzo y se empeñó y se esforzaba cada día y fue mejorando. Pero cuando iba en el 3er año tuvo una lesión terrible aquí en uno de sus tobillos, en una de sus rodillas. Y trató porque él era fuerte y luchaba, pero no pudo regresar. Su sueño se vio de repente tronchado. Tanto esfuerzo para llegar porque iba ascendiendo, iba casi a llegar a la gran carpa, que era su sueño, aunque ya tenía un contrato. Estaba a un paso de la bendición que él soñaba y que él creía. Después de muchos intentos de terapia, tuvo que regresar a su casa. Y allá en la casa de los padres comenzó a pasar el tiempo y los padres le dijeron: mi hijo, ciertamente ya tenemos que resignarnos. Tú no vas a poder regresar, pero oiga bien cómo es Estados Unidos. Pero para tú seguir aquí con nosotros, vas a tener que ir a buscar un trabajito. Y él no quería. Mire, solamente el que no ha podido llegar, o como uno llama, le han dado release, o por alguna razón hubo un impedimento en la carrera, después de tantos años de esfuerzo. Pero imagínese ya usted estar firmado, 3 años, a ley de 1 para ir a la gran carpa. Y él que dice que su desarrollo y ascenso era extraordinario. Usted sabe lo que es estar ahí. Usted queda sin ánimo, sin deseo, y así quedó él. Pero para satisfacer a sus padres, habló con un amigo que tenía una pizzería y allá le dijo: oye, yo necesito ocuparme en algo. Si tú quieres, ponme ahí que yo pase el día. No me pague nada, que es para que mi papá me dejen tranquilo, que quieren que yo esté trabajando. Y el amigo le dijo: oye, yo no tengo una posición disponible para ti, pero aquí atrás, si tú quieres, vete a ayudar allá a hacer la pizza, allá atrás. Y dice que él se fue allá atrás y comenzó porque él no quería estar ocupado, pero Dios le había puesto talento. Dios había puesto don en este muchacho. Y dice que él comenzó a hacer la pizza y aprendió a hacer la pizza. Y después de un tiempo, él decidió poner su propio negocio. Y abrió, y lo hacía bien, y gustaba la pizza. Y abrió una pizzería, y abrió otra pizza, y abrió otra pizza. Y ahora abrieron una en Bonao y se llama Little Caesar. Esa es la historia de ese joven que entendió que Dios le dijo: un capítulo en tu vida no es el final de la historia. Dios tiene un futuro contigo. Una dificultad puede ser un método de transporte para Dios llevarte a un nivel superior. Y tú vas a transicionar porque yo tengo un plan divino para ti. Y yo tengo control de todas tus cosas, de toda tu vida, a pesar de las situaciones que tú puedes enfrentar. Solamente suéltate en las manos de tu Señor y cree, porque Él es fiel y poderoso. Y tú en Él todo lo puedes, porque Él es que te fortalece. Aleluya, gloria a Dios. Así que, mis hermanos, en este día, en esto meditad, en esto pensad, de que Dios ha dicho que este no es el final de la historia, es un capítulo más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.